Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy empezaremos nuestro programa con una reflexión sobre el egoliderazgo. Ese estilo de liderazgo que gira más en torno al yo que al nosotros. Analizaremos cómo se manifiestan los entornos laborales, qué consecuencias tiene para la cultura de equipo y por qué cada vez más organizaciones están poniendo el foco en métodos más horizontales, empáticos y sostenibles emocionalmente, porque liderar no es imponer ni controlar, sino saber escuchar, delegar y acompañar. En la segunda parte del programa hablaremos de un concepto que está ganando espacio en el mundo empresarial, la competencia, una palabra que une competencia y cooperación y que define esas alianzas estratégicas entre empresas que, en lugar de enfrentarse, deciden colaborar para crecer juntas. Veremos casos concretos, hablaremos de ventajas y también de los retos que implica trabajar con quienes hasta hace poco veíamos como rivales. Y cerraremos el programa con un tema que nos lleva directamente al futuro, la impresión 3D en el sector de la construcción. Una tecnología que ya no es una promesa, sino una realidad que está cambiando cómo se diseñan, planifican y ejecutan los proyectos arquitectónicos. Casas construidas en tiempo récord, reducción de residuos, ahorro de costes. Veremos en qué punto está el sector y qué oportunidades abre para emprendedores, ingenieros, diseñadores y empresas de materiales. Así que arrancamos Capital Empresa. En un entorno empresarial cada vez más expuesto, competitivo y orientado a la imagen, han ganado protagonismo figuras de liderazgo que destacan por su fuerte presencia, seguridad y capacidad para captar la atención. Sin embargo, tras ese brillo superficial, no siempre hay un liderazgo auténtico ni sostenible. Surge así un fenómeno que impacta de lleno en la cultura corporativa, en la toma de decisiones y en la salud de los equipos, el egoliderazgo. Un estilo centrado en la autoafirmación, en la necesidad constante de reconocimiento y en una gestión más preocupada por alimentar el propio ego que por generar valor colectivo. Y de todo esto hablaremos hoy con Margarita Mayo. Ella es doctora en Psicología y Management. Margarita, bienvenida. No te oímos. Ah, Hola Margarita, bienvenida. Ahora sí. ¿sí? Sí, Pues decía que muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí acompañando. muchas gracias a ti, Margarita. Para empezar, cuéntanos un poquito qué entendemos exactamente por egoliderazgo. Bueno, pues como tú has dicho, el ego-liderazgo se centra en el propio ego y no en el nosotros, no en el propósito colectivo. Entonces, mira, yo llevo 25 años investigando el liderazgo y el impacto que tiene en las organizaciones. Y en los directivos, soy profesora en el IE Business School, y les pregunto qué idea tienen ellos del líder efectivo. Y entonces muchos me dicen que el líder efectivo es esa persona con unas cualidades extraordinarias, una persona súper segura, ambiciosa, decisiva. Y bueno, pues esa que tiene la atención, esas características son muy centradas en el ego liderazgo. Ese es el ego líder. Y eso es lo que tenemos en nuestra mente y, sin embargo, la ciencia nos dice que es justo lo contrario. Porque Las personas humildes son mejores líderes. ¿cuáles son las principales características que encontramos en un líder narcisista, digámoslo así? Sí, bueno, es el egoliderazgo o un líder narcisista que es subclínico. No quiere decir que tenga problemas de personalidad, pero sobre todo cuando miras la American Psychological Association, hay 5 grandes rasgos del liderazgo narcisista. El primero es la grandiosidad. Es lo que todos pensamos que le gusta, tiene una imagen muy exagerada de sí mismo o de sí misma.
Y entonces tiene una visión muy distorsionada de la realidad y de sus cualidades, que cree que lo sabe todo. La segunda es que porque quiere tener esa imagen de líder de éxito, entonces se rodea y busca personas de alto estatus. Lo que vas a ver en el liderazgo es que siempre está buscando esa parte mucho más política, quién es importante en la organización. Y, como tú decías, lo que quieren es una admiración constante. Entonces, lo que va a pedir de sus colaboradores es lealtad absoluta. Y también, para tener esa admiración y mantener esa imagen que se ha creado de sí mismo muy distorsionada y grandiosa, lo que hace es que se atribuye los éxitos y culpa a los demás de los fracasos. Entonces, son maestros de la manipulación. Es otra de las características. Y también se habla de que tienen una falta de empatía verdadera. Y aquí es muy importante puntualizar, porque no quiere decir que no sean buenos leyendo las emociones. Todo lo contrario. Tienen una alta inteligencia emocional que la utilizan para manipular y para sacar información para su propio beneficio. Pero no tienen esa empatía de que sienten realmente el dolor, la pena con otras personas. Y por último, a nivel empresarial, suelen tener unas visiones muy exageradas, que son espectaculares, que prometen mucho, pero luego al final no se van a cumplir. Entonces, pueden tomar estrategias muy arriesgadas las empresas. Margarita, ¿por qué crees que este tipo de liderazgo todavía está tan presente en el entorno empresarial? Pues mira, una de las razones por la que está presente y es preocupante, cada vez está más presente, te doy algunos datos. En la población normalmente el narcisismo pues, se presenta en el 1% de la población. Cuando estamos hablando de altos directivos, ese porcentaje sube hasta el 6% de la población. Y hay un estudio último que es más preocupante todavía, que dice que eso está en aumento. Un estudio que miraba el nivel alto de los directivos con narcisismo, tenían 29% mayor probabilidades de ser promovidos y ascendidos a CEO. ¿Por qué es eso? Es un poco lo que te decía al principio, es que tenemos esa idea de que el liderazgo que es de éxito es ambicioso, es seguro, es una confianza extrema. Y esas características justamente son las que va a demostrar un líder más narcisista, que luego no va a cumplir, porque luego lo que pasa es que el rendimiento de la empresa y de los equipos va a bajar dramáticamente. Entonces, tenemos que educar a las empresas, tenemos que educar a los directivos, tenemos que educar a la población en general, que también se aplica a los líderes políticos, de cuál es el verdadero liderazgo efectivo. ¿Y cómo se distingue? Porque nos hablas de que esas características que nos estás explicando, bien aplicadas, no son negativas, pero ¿cómo distinguimos ese, llamémosle, ego sano de ese ego más destructivo? Pues mira, lo más importante es detectar las conductas de esa persona. Y lo que vas a ver es que al principio, y ese es el problema, que esto surge gradualmente. Al principio es verdad que todas estas características son positivas, y entonces se ganan la confianza de los equipos, de los colaboradores, porque tienen ese encanto, porque tienen la simpatía, porque tienen la seguridad. Pero lo que vas a ir viendo gradualmente es que es lo que se conoce como la estafa narcisista. Es decir, que al final vas viendo de que hay una segunda etapa en la que ya cuando ha conseguido la confianza de los colaboradores, ha aprovechado toda esa información, toda tu confianza para su propio beneficio. Y una cosa que vas a notar es que lo que antes cambia dramáticamente. Lo que antes era buscar tu información y apoyarte, entonces ahora ya, una vez que has conseguido aprovecharse, lo que va a hacer es enfatizar los errores.
Entonces, una cosa que pasa es que las personas que están con líderes narcisistas bajan su autoestima. Entonces, consiguen lo que se llama con la matemática de manipulación del gaslight, la luz de gas. Empiezan a sentir que ellos no están contribuyendo, empiezan a dudar de su propia. Cuando empiezas a dudar de tu propia juicio, cuando cosas que antes hacías ahora ya no estás tan segura de eso, entonces puedes detectar de que estás viviendo o estás trabajando con un jefe narcisista. Mira, hay un test que puedes un test que está basado en estudios de investigación de un equipo de la Universidad de British Columbia en Canadá, que tengo publicado en mi página web. Es muy cortito y entonces tú puedes evaluar con estas claves que tienes si estás trabajando con un jefe narcisista. ¿Qué impacto tiene este tipo de liderazgo narcisista en la cultura de una empresa? Pues mira, el impacto que tiene en la cultura de una empresa es muy negativo. Es muy negativo porque lo que hace es que destruye la confianza. Entonces, cuando destruye la confianza, las personas no van a compartir información, entonces se va a crear un clima tóxico. Entonces, muchas veces las personas, los colaboradores, bajan su motivación y hay una fuga de talento. De hecho, está muy relacionado con el fenómeno que ya se conoce como la gran reevaluación. Es que la gente deja la empresa y casi todos hemos oído esta frase, ¿no? Que las personas no dejan la empresa, las personas dejan a un mal líder. Entonces, de hecho, el 45% de las personas dejan una empresa por un mal liderazgo, por un liderazgo tóxico. Entonces, lo que vemos es una fuga de talento porque, de hecho, los más brillantes son los que se van. ¿Por qué? Porque el líder narcisista no puede ver que hay alguien a su lado que brille igual o más que esa persona. Entonces, los mejores se van a marchar. Y además, lo que crean los equipos es una falta de cohesión. Entonces, no se trabaja para un objetivo común, sino que cada uno va a ir por sus propios intereses. Porque hay un fenómeno muy interesante y es que hay un contagio social. Entonces, hay estudios que demuestran que cuando el jefe es narcisista, los otros jefes por debajo también se van a comportar de la misma manera, porque van a imitar ese estilo de liderazgo. Entonces, eso se va a extender para toda la organización, creando esa cultura. Una cosa que hablabas que también de la competitividad. Entonces, la competitividad es justamente la cultura que se crea con el liderazgo narcisista. Yo siempre pongo este ejemplo de cómo ve el líder narcisista la organización y lo ve como un tablero de ajedrez. Entonces, en los que unos ganan y otros pierden. No hay un win-win, sino que o unos ganan o otros pierden. Entonces, vemos en esas organizaciones mucha mentalidad de silos, de que aquí está un equipo o un departamento y van en contra de otros departamentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a corto plazo eso va a dar un resultado, que la gente va a poner el esfuerzo, pero no es sostenible. Y entonces, a largo plazo, creo que se crean rivalidades y que se busca más el poder que realmente conseguir el éxito y el propósito de la organización. Entonces, el efecto es muy negativo, especialmente en estos momentos que estamos con muchísimo cambio. Porque cuando estás con muchísimos cambios y tienes que adaptarte al cambio, la creatividad baja. La creatividad de las personas que están con este nivel de estrés y en situación de alarma, pues va a ser mayor y es mucho más difícil que las organizaciones vayan a poder adaptarse a los cambios que están viniendo. Margarita, ¿cómo se construye un liderazgo más humilde, más basado en el servicio?
Esa es muy buena pregunta. Entonces, justamente eso es lo que yo trato en mi libro, Liderazgo Auténtico y la confianza, porque el narcisismo es el polo opuesto a la autenticidad, es justamente el polo opuesto. A mí lo que me interesa y lo que me motiva es ayudar a las personas a convertirse en líderes auténticos, pero vemos que este fenómeno del narcisismo es justo lo contrario que está ocurriendo. ¿Cómo se construye el liderazgo auténtico? Bueno, pues yo tengo el modelo de las 3 H. Entonces, lo que te hace es, las 3 H, en sus siglas en inglés, es Heart, Habit and Harmony. ¿Qué quiere decir? Que el liderazgo auténtico es humilde, y entonces va a motivar, a inspirar por ese propósito y esa pasión. ¿Qué quiere decir que es humilde? Las personas humildes tienen una percepción muy equilibrada de sí mismas. Conocen cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus limitaciones. A veces tenemos la idea de que la humildad es una debilidad, y yo siempre propongo que la humildad, y hemos visto en los estudios que la humildad es la mayor fortaleza. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando tú reconoces que no sabes de todo, no sabes de algo, ¿qué vas a hacer? Vas a preguntar a otras personas, vas a preguntar a tus colaboradores. Eso lo que ocurre es que entonces vas a utilizar el talento que tienes en el equipo. Lo más importante del líder auténtico, que es lo contrario del líder narcisista, es que sabe cómo gestionar el talento del equipo y va a hacer un coaching, va a promover y no se siente amenazado a su ego porque otros dicen. Esa es la parte más del hard, la parte de cómo inspiras, cómo motivas. Luego hay una parte muy interesante que es el hábito del crecimiento y el hábito del aprendizaje. Entonces, aquí es muy importante porque cuando tú aprendes de cosas nuevas, tienes que reconocer que no sabías antes. Y eso es algo imposible para la persona con características narcisistas. Una de las características también muy notables es su hipersensibilidad al feedback negativo. Entonces, no les gusta recibir feedback negativo porque eso va en contra de su imagen. Por el contrario, el líder auténtico está abierto al feedback negativo, al feedback positivo, porque tiene esa mentalidad de crecimiento, tiene mentalidad de que puedo ser mejor. En cambio, el líder más auténtico lo que hace es manipular, no tiene mentalidad de crecimiento, sino lo que hace es estructurar el espacio de trabajo para poder beneficiarse a sí mismo. Entonces, es algo bastante diferente. Y por último, el harmony, que es cómo tú trabajas en colaboración con los demás, tiene que ver con esa capacidad de desarrollar a otros. Cada vez en este entorno más competitivo, más cambiante empresarial, lo que vemos es que es necesario hacer un coaching, desarrollar a otros. Tú no quieres personas que te digan a todos que sí, tú no quieres personas leales indiscutiblemente, sino lo que tú quieres es que tengan su propia opinión. Entonces, crear o desarrollar otros líderes. Nada más lejos de lo que quiere el líder narcisista. Entonces, aquí estamos proponiendo el líder auténtico es un líder coach. Quiere decir que va a promover el crecimiento de otras personas. Como tú bien decías, Ana, va a poner sus habilidades al servicio de los demás. Va a ser un liderazgo servicial hacia los demás. Dime, Marga. Por último, iba a decir que crean, no solamente desarrollan individualmente más talento, sino que crean una comunidad y un sentido de pertenencia. Esto es muy, muy importante, que va en contra del liderazgo narcisista, porque lo que mueve es el éxito colectivo. Lo que mueve, cuando hablamos de éxito de todo el departamento, de toda la organización, y donde cada persona puede encontrar su sitio y tiene ese sentimiento de pertenencia. Y Margarita, ¿qué puede hacer una organización para no caer en la trampa del carisma narcisista?
Bueno, yo creo que lo primero es formación, creo bastante en la educación. Entonces, es empezar a entender, cuando entendemos qué es el narcisismo y cómo se manifiesta, estamos poniendo los primeros pasos para evitar que por lo menos personas con estos rasgos claramente narcisistas vayan subiendo y siendo promovidos en la organización. Porque una vez que están arriba es muy difícil porque van a aprovechar ese poder que tienen para mantenerse. Entonces, yo creo que prevenir, las organizaciones necesitan educar, prevenir y hacer formación sobre el liderazgo. Una de las herramientas más importantes es el feedback 360. Entonces, nosotros utilizamos cuestionarios, encuestas en las que los directivos se evalúan a sí mismos, pero también los colaboradores les evalúan a ellos. Entonces, es una herramienta muy poderosa porque pueden ver las discrepancias que hay entre su propia evaluación y la evaluación de los. Entonces, es una primera posición en la que pueden reflexionar, aunque a veces es muy difícil, reflexionar cómo por qué es así y cómo el impacto que ellos pueden tener, que a lo mejor no son conscientes en sus equipos. Ahora que me hablas de esos test, de esas encuestas que realizáis, ¿existe algún tipo de herramienta o de proceso de selección que ayuden a detectar a tiempo estos perfiles? Bueno, sí, hay herramientas de selección y, por ejemplo, herramientas como el tipo de liderazgo que es mucho más transformacional y que es mucho más auténtico. Entonces, estas son herramientas que se utilizan para seleccionar a, a candidatos con potencial de liderazgo. Entonces, ves cómo hay directivos que están mucho más centrados en los errores, mucho más centrados en sí mismos, y otros directivos que tienen esas características transformacionales, que son más inspiradores, que son más innovadores, mucho más intuitivos. Entonces, nosotros sí que utilizamos herramientas y este cuestionario que está basado en la ciencia que yo utilicé en mi tesis de doctoral sobre el liderazgo transformacional y auténtico. Ujú. ¿Cómo puede intervenir un departamento de, por ejemplo, de recursos humanos ante un caso claro de ego liderazgo? ¿Se puede hacer algo cuando ya tienes un perfil claramente diferenciado en la Ya. empresa? Sí, bueno, esto es muy importante porque ¿qué se puede hacer cuando tienes ya una persona líder que has detectado que tu jefe es narcisista? No solamente el departamento de recursos humanos, sino una persona. A ver, una cosa que no debes hacer es intentar cambiar a esa persona. Es muy difícil cambiar a una persona con esas características narcisistas. Otra cosa es no entrar en su juego. He visto directivos que me cuentan sus historias de mi jefe narcisista y yo voy a intentar manipular más. Eso nunca va a funcionar porque son expertos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer o qué puede sugerir un departamento de recursos humanos, una persona que tenga ese jefe con esas características? Lo primero es poner distancia. La distancia es muy importante. Es decir, minimizar la relación y mantenerla únicamente a lo profesional. Entonces, intentar no compartir información sobre cuáles son tus siguientes objetivos de trabajo, no compartir, porque esa información la va a utilizar para su propio beneficio y no para precisamente apoyarte. Entonces, la distancia es muy importante. Otra recomendación importantísima es buscar apoyo fuera del ámbito del jefe narcisista. Es decir, las empresas, sobre todo si trabajas en una empresa grande, vas a tener más oportunidades o tienes que crear otras oportunidades. Y muchas veces es buscar un cambio en otro proyecto. O si no es posible, sí, por lo menos hablar, comer una vez a la semana con otra persona de otro departamento, porque te va a dar otra visión. Al final, si llevas mucho tiempo con un jefe que es narcisista,
probablemente tu confianza ha bajado, tu estima ha bajado, tienes más ansiedad. Entonces es muy importante que recibas ese apoyo externo de otras para tú reforzarte. Tercero, una cosa muy importante es documentar todos tus logros y todo lo que estás haciendo, todas tus contribuciones al equipo. ¿Por qué? Porque como decía antes, son maestros de atribuirse los éxitos y culpar de los errores a otros. Entonces, incluso para ti, porque al final, como si te están diciendo continuamente que has equivocado en esto, pues vas a tener una idea de que no lo estás haciendo bien. Entonces, es muy importante que tú tomes nota casi a diario. Oye, esto han sido mis logros. Y eso, por último, otra cosa muy importante es darlo visibilidad. Dar visibilidad a tus logros. A veces intentar ir a reuniones, tú puedas dar tu opinión, donde se pueda ver que tú estás haciendo tu trabajo. Entonces, esas para mí son las 4 recomendaciones muy prácticas que puede hacer el Departamento de Recursos Humanos o una persona que esté trabajando por un jefe narcisista, y siempre recordar que tú no eres el problema. Porque muchas veces es cambiar las creencias que al final van dejando en las personas, en los colaboradores. Que tú no eres el problema, no tomártelo personal y intentar aumentar y reforzar tu autoestima con esas otras actividades en las que tú puedas disfrutar de éxito. Porque al final el libre artista te roba un poco la identidad profesional. Entonces tienes que volver a reencontrarte con lo que es importante para ti, con el éxito de las cosas que tú antes hacías bien. Margarita, se habla en general de un cambio de paradigma. ¿Hacia qué modelo de liderazgo estamos evolucionando? Sí, está habiendo un cambio de paradigma. De hecho, el título de mi libro es La revolución del liderazgo auténtico. Y hay datos que muestran que desde a partir del 2008, justamente cuando fue la crisis financiera global, algo cambió en la mentalidad de los directivos y de la sociedad, de que necesitamos otro tipo de liderazgo porque las personas no confían en los líderes que tenemos. Entonces hay un estudio que muestra que a partir de 2008 la autenticidad aumenta dramáticamente en revistas, en periódicos como el Wall Street Journal, como el Harvard Business Review. Entonces, ese es el nuevo paradigma, el nuevo modelo. Que la persona auténtica, que cuando te muestras tal y como eres, eso es lo que va a hacer que la sociedad, que los equipos vayan a crecer. Esa es para mí la gran revolución, que no necesitas ser perfecto para ser un líder, que realmente todos somos imperfectos y que reconocer cuáles son tus imperfecciones, eso lo que hace es que abre a los demás a que hagan lo mismo. Porque es muy curioso, justo te decía antes que el liderazgo narcisista se contagia, pero el liderazgo auténtico, humilde, también se contagia. Entonces, hay investigaciones que muestran que cuando el equipo es humilde, sus colaboradores también van a ser humildes, van a reconocer que no saben de algo. Entonces van a crear lo que se conoce como un clima de seguridad psicológica. Es tan importante. Estamos pasando de lo sé todo, lo aprendo. Entonces esa es la gran revolución. No podemos saber con la inteligencia artificial, con los cambios que está haciendo, que están cambiando casi de mes a mes, ya nadie puede tener todo el conocimiento. Esa es la verdad. ¿Crees que el contexto post pandemia ha acelerado un poco el fin del ego liderazgo? Fíjate, es que hay una paradoja, porque el
contexto post-pandemia, el contexto de crisis, curiosamente, propicia, crea la necesidad de un liderazgo más auténtico. Y eso en algunas se ven, pero se ven en empresas con una cultura mucho más horizontal. Sin embargo, en culturas que son mucho más jerárquicas, cuando viene una crisis, pasa justo lo contrario, porque las crisis lo que van a hacer les van a crear mucho miedo y entonces van a buscar al líder narcisista porque es el que encaja con los supuestos que ellos tienen de lo que es un líder efectivo. Entonces, es un riesgo mayor para esas empresas porque van a elegir poner al mando líderes que son narcisistas, son los que menos les van a hacer el bien. Entonces, esa es la gran paradoja. Las crisis normalmente van asociadas a un mayor liderazgo carismático, porque al final su seguridad lo que hace es les hace que la gente se sienta segura en el corto plazo. Pero luego, a largo plazo, el rendimiento de los equipos, fíjate, baja en solamente 7 semanas. Muchos de los estudios que muestran. Margarita, ya para finalizar, ¿qué consejo clave darías a una empresa que quiera apostar por un liderazgo más humano y menos egoico? Pues mira, el consejo que daría para un liderazgo mucho más humano, mucho más menos heroico, es poner a las personas en el centro. Siempre, y muchas empresas dicen esto, ponemos las personas en el centro. Pero ¿qué significa poner las personas en el centro? Significa que vas a hacer una formación, vas a hacer un coaching, vas a formar a los líderes en esas habilidades blandas, en esas soft skills. Creo que tenemos que hacer más inversión en educación, en educar a nuestros líderes, porque tenemos una idea muy preconcebida de lo que es el liderazgo auténtico, que todavía sigue siendo muy jerárquico, muy transaccional. Entonces yo creo que necesitamos ese liderazgo más transformacional, más auténtico, que vaya a beneficiar tanto al bienestar de las personas, pero también a la sostenibilidad de las empresas. En mi último estudio analizamos con mi equipo más de 3.000 empleados en 70 empresas españolas. Y lo que vemos es que las empresas que ponen a las personas en el centro, al final son las que ganan un 16%, un crecimiento en ventas. Así que cuando haces el bien y pones a las personas, vas además a beneficiar a tu empresa, para hacerla más sostenible. Pues Margarita, muchísimas gracias por haber participado en el programa para hablarnos un poco más acerca de ese egoliderazgo que parece que cada vez más estamos dejando atrás para entrar en un tipo de liderazgo más sostenible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un saludo, adiós. Adiós, gracias. Porque me hablan de allí, pero... En un entorno empresarial cada vez más competitivo y cambiante, surgen nuevas formas de relacionarse entre organizaciones. Una de ellas es la competencia, la colaboración entre competidores con objetivos comunes. Este enfoque, que puede parecer contradictorio a primera vista, plantea nuevas posibilidades para innovar, crecer y adaptarse a los retos actuales del mercado. Hoy ponemos el foco en entender qué hay detrás de esta estrategia, qué condiciones la hacen posible y por qué empieza a ocupar un lugar destacado en las decisiones corporativas. Y de todo esto hablaremos con Catalina Soto. Ella es investigadora del grupo de investigación Smart Society de la Universidad de La Salle. Catalina, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Cuéntanos, para empezar, qué es exactamente la competencia y en qué se diferencia
de una colaboración que conocemos de forma convencional. Vale, bueno, le puedes llamar competencia o competición. Ahí, bueno, en inglés se usa el competition, entonces la traducción ya veremos ¿Cómo acaba? Sí, cómo mejor nos vaya. Es una palabra inventada, no existe, pero busca explicar una paradoja, que es colaborar con tus competidores, que normalmente es algo que no es natural. No es natural, no es lo que te enseñan cuando vas a clases de negocios. Pero desde esto nace en los 90 en Estados Unidos. Desde ese momento se empiezan a plantear si tratar la relación con los competidores en los negocios como guerra es beneficioso para todos, ¿no? Aparte del punto de vista de que después de la competencia tan agresiva, el valor se termina perdiendo. Entonces, es posible pensar que nos podemos relacionar de otra forma entre empresas y, bueno, colaborar. ¿Y por qué crees que este término está ganando tanto protagonismo en el ámbito empresarial actualmente? ¿Qué lo ha provocado todo esto? Yo creo que se debe a bueno, desde el punto de vista, podemos verlo desde dos puntos de vista. Uno, del punto de vista de los valores, ¿no? Digamos, en el caso de esta investigación, yo investigué sobre emprendimientos veganos y desde ya los valores del veganismo o de esta comunidad estaban un poco en contracorriente del capitalismo, ¿no? Es también otra paradoja, porque queremos hacer negocio, vivir de nuestros emprendimientos, pero también es un colectivo muy crítico de la empresa tal y como se ha concebido hasta ahora. Por un lado puede ser eso. Por el otro lado, yo creo que también últimamente, en las últimas décadas, hay un concepto de ecosistema. ¿Has escuchado de ecosistema? Que está permeando todas las esferas, tanto de practitioners, tanto de gente de la práctica como de la gente que hace política pública. Y cuando entramos en la lógica del ecosistema, claro, las entidades, las instituciones y las empresas empiezan a estar en un plano horizontal, donde la gente se tiene que empezar a relacionar de otra manera. Quizá por ahí también las ideas de innovación, la innovación abierta, ya la evidencia dice que entre más abierta sean los procesos de compartir conocimiento, pues más probabilidades de innovar hay. Puede ser por esos lados. ¿Qué elementos deben confluir para que la competencia sea viable entre dos organizaciones? Claro, depende de una multiplicidad de factores. Primero, ver si estamos hablando de empresas grandes, de empresas pequeñas, de pymes o de empresas grandes o de emprendimientos, que sus dinámicas todas son diferentes. Por ejemplo, si son empresas grandes, los mecanismos son diferentes, porque de esto hemos escuchado más, como joint venture o co-creaciones de tecnologías radicales, ¿no? de investigación muy protegida con patente, donde hay contratos de abogados y hay firmas, ¿no? Y tienen acceso a todos estos mecanismos para que esté muy claro que tú y yo vamos a colaborar y que así nos vamos a repartir el beneficio. En las pymes y los emprendimientos depende 100% diría tres cosas. Uno, compartir las motivaciones. Tenemos algo en común que queremos lograr, ¿no? Dos, tenemos recursos complementarios y opuestos, ¿no? Heterogéneos y homogéneos. Y tres, que tenemos la capacidad de capturar ese valor, que viene muy dado por tu ventaja competitiva. Si tú y yo no tenemos una ventaja competitiva muy clara, diseñada y efectiva, no vamos a ser capaces de capturar este valor. Finalmente, la confianza. La confianza, sí. Porque como me explicaba en las empresas grandes, esto es procedimental. Cuando somos
pymes o somos emprendedoras, tenemos que confiar en que, de dos formas. Una, que tienes la capacidad técnica de cumplir con lo que va a ser tu trabajo, y social, ¿no? Que tenemos legitimidad entre nosotras, ¿no? Como que vamos a cumplir nuestra palabra. Sin confianza, definitivamente no funciona. No, había visto en una frase que me gustó mucho, porque ahora mi investigación ya no es esta, sino es otra cosa, pero se parece. Dice, hasta una banda de ladrones necesita confianza. Sí, ¿sabes? es verdad. ¿Qué competencia está más relacionada o la competencia está más relacionada con la estrategia, la cultura empresarial o la necesidad? Pueden ser las dos, diría. Esto depende mucho, a ver, como esto es una paradoja, digamos, en investigación se llama ambidexteridad, es decir, yo soy una organización ambidiestra, puedo hacer dos cosas que son opuestas al mismo tiempo. Puedo colaborar y competir, o puedo, por ejemplo, explotar y puedo explorar, ¿no? Son cosas. Entonces, sí, esto es una capacidad que tiene la empresa. En las pymes, en los emprendimientos, está ligado 100% a la persona que se inventó la empresa. Es porque es muy difícil, o sea, cuando la empresa es tan pequeña, su personalidad es la del emprendedor, ¿cierto? Vale. Entonces, puede ser que esta persona tenga esa habilidad y tenga esa capacidad, esa capacidad de pensamiento complejo, y vaya allá. ¿Para qué? Para acceder a una mayor demanda, o para acceder, por ejemplo, a economías de escala que cuando estamos pequeños no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero también puede darse desde la necesidad. Digamos, en el caso que yo investigué, me estaba enfocando mucho en eso, ¿no? Cómo los emprendimientos veganos podían acceder a un mayor mercado, ¿no? Aumentar su mercado para, digamos, ser más sostenibles a nivel de negocio. ¿Vale? O sea, ambas cosas pueden suceder, sí, pero depende mucho de, como decías tú, como te decía al principio, de quizá la visión de empresa que tiene la persona. Claro, aquí en este caso, ¿qué tipo de mentalidad requiere este enfoque en comparación de una estrategia puramente competitiva? Porque claro, la mentalidad tiene que ser mucho más abierta y bastante diferente. Claro, pero mira, la misma descripción de lo que es competir colaborar con tu competencia, si lo piensas de esta forma, mira, imagínate, cuando hablamos de las porciones de mercado, siempre dibujamos un pastel, ¿cierto? Sí. Y decimos, el 30% es de tal empresa, y yo quisiera tener un 2% del pastel, ¿verdad? Siempre es así. Si lo pensamos, no como... Y un 100% es un 100%, o sea, tú no puedes, o sea, es imposible un mercado de más del 100%, ¿verdad? Claro. Ok, ¿vale? Entonces, para yo poder tener el 12, lo tengo que quitar a alguien más, ¿cierto? Claro. Esto se llama... Lo que yo tengo no lo tiene otro. Claro, un juego de suma cero. Si yo tengo, tú ya no tienes. La competición es otra forma de pensarlo, es decir, ¿qué tal si tú y yo nos juntamos y hacemos un pastel más grande? Si el pastel es más grande, hay para ti y hay para mí. Dentro de tu capacidad de captura y dentro de mi capacidad de captura. Puede ser que tengamos la misma capacidad, o inclusive tú más que yo, pero si es más grande, hay para las dos. ¿Vale? Para hacer eso, claro, las personas deben tener una capacidad para pensar de forma paradójica. Esto en la investigación se llama un pensamiento complejo, pensamiento paradójico, se llama también lo que te había dicho de ambidexteridad, ¿no? Un pensamiento ambidiestro. También lo podemos describir como una capacidad para la ecuanimidad, ¿no? Y esto no es intuitivo. Hay que trabajarlo, hay que esforzarse para intentarlo, hay que aprenderlo, es una capacidad, hay que entrenarla. ¿En qué ciclo de vida de una empresa, en qué momento es más recomendable adoptar este tipo de enfoque?
Claro, para las pymes y los emprendedores es difícil sobrevivir, ¿cierto? Entonces están muy ocupados y muy ocupadas tratando de hacer caja y tratando de encontrar una sostenibilidad. Y si, por ejemplo, hacen parte de incubadoras o de procesos de financiación, no, es un trabajo muy difícil, muy duro. Entonces, para estas empresas, lo que encontré en este momento, que lo más fácil era lejos del cliente, ¿vale? Lejos del cliente. Quiere decir, todas esas actividades backstage de cadena de suministro en las que nos sería más fácil ponernos de acuerdo. Me explico. Es más barato si compro toneladas que si compro el poco, pero como no tengo la capacidad de comprar la tonelada, pero si tú y yo y el de allá que nos ponemos de hacemos acuerdo. hamburguesas y necesitamos las mismas cosas para vender hamburguesas, nos ponemos de acuerdo, podríamos acceder a la materia prima en un costo reducido, ¿no? Eso es más ágil de hacer que sentarnos a inventar una nueva fórmula para la hamburguesa, ¿verdad? O sea, lo estoy diciendo de una forma muy simplística, pero quizá para la empresa pequeña y los pymes y los emprendedores, lejos digamos, de lo secreto, de la receta, es más fácil. Para las empresas grandes, sí, porque todas sus actividades que le garantizan su ventaja competitiva ya están listas. Y no se van a morir si dejan un día si pones a una persona a investigar. ¿Vale? Sí. Entonces, para la empresa grande ya establecida es más fácil dedicar, por ejemplo, tiempo a la investigación, a la competición desde la investigación para innovar, que para los otros. Pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo colaborar con la competencia. ¿Se puede o es posible hablar de ventaja competitiva cuando se coopera con quien compite contigo? Es fundamental. Me di cuenta que si tú no tienes, por dos razones, si tú no tienes tu ventaja competitiva clara, no hay forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque, y esto se da mucho en las empresas grandes, no sé si has escuchado, por ejemplo, que se ponen de acuerdo esto es una actividad corrupta, que se ponen de acuerdo para fijar un precio. Sí. Exacto. Entonces forman carteles. Sí. Y a veces las empresas se vuelven tan colaboradoras que empiezan a compartir juntas directivas, accionistas, y empieza a hacer exactamente lo mismo. Eso ya no es competición, ¿vale? Para poder garantizar que tú y yo vamos a tener un beneficio después de colaborar, tiene que estar muy claro cómo lo vas a capturar tú, cómo lo voy a capturar yo. Si mis hamburguesas, volvamos al ejemplo de las hamburguesas. Bueno, voy a cambiar de las hamburguesas y me voy para odontología. Te voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, Colombia. Yo soy de Colombia y estaba hablando con una odontóloga amiga y me decía que en Colombia la ortodoncia la cajita está transparente, es muy costosa. Y yo no entendía. Porque aquí sí, allá no. Me decía, no, es que tienes que comprar una máquina gigante que vale no sé cuánto para que te haga el proceso. Todos nos hacemos los frenos de alambre, todos hemos tenido esto, y ese no es tan costoso, o sea, no es costoso en Colombia, ¿sabes? Entonces le digo yo, bueno, ¿y por qué no se la compran entre varias oficinas? Y dice, ay, pues no es mala idea. Van a acceder todos, o sea, la idea que tuvimos allí accedemos a la máquina, lo compramos juntos, pero nos tenemos que organizar. Y vamos a tener el mismo servicio, pero ¿cómo voy a vender yo diferente a ti? Entonces, para eso tu ventaja competitiva debe estar tu identidad clara. Debe estar supremamente clara. Sin eso, no existe. Porque pensamos que competir es malo, per se. No lo es. No lo es. Competir agresivamente, sí lo es. Competir deslealmente, sí lo es. Competir corruptamente, sí lo es. Pero competir no lo es, para nada. Te hace ser mejor. ¿Cuáles son los errores estratégicos más habituales
al iniciar una relación de competencia? Diría yo, volvemos y repartimos de grandes y pequeñas. Me imagino que tu audiencia es más, no sé si son pymes o si son más... Generalmente pymes Sí. porque es la mayoría de empresas aquí en España, el 99% de nuestro tejido es pyme. Yo diría que el error número uno es no es empezar, o sea, mucha preparación, poca práctica, ¿sí? Gastar muchísimo tiempo pensando cómo lo voy a hacer, pero no hacerlo porque eso significa que el mecanismo no lo aceitamos. Yo tengo que aprender, si nunca lo he hecho, cómo se hace, y tenemos que hacerlo de una forma muy sencilla al principio, para yo confiar en ti. Se trata de reciprocidad. Si yo propongo y tú propones y yo respondo y tú respondes, empezamos a crear una relación. Y eso es lo que necesitamos para poder hacer esto. Y ya lo podemos hacer en cosas más grandes después, ¿vale? Y dos, esto es muy importante y es, descubrimos que hay una barrera mental muy grande. De no tengo tiempo, pero ¿quién se pone la camiseta y lo hace, no? ¿Quién es el doliente? O sea, me toca poner a alguien allí que vaya a la reunión, ¿no? Y se les da mucho palo. Reunirme y qué es lo que vamos a hacer y al final eso ¿no? Toda esta prevención de que todo este tiempo que yo voy a invertir no va a tener un beneficio. Entonces, por eso yo vuelvo al inicio, empieza de algo muy sencillo. Oye, tengo que hacer mi pedido de X. Sí, pero vi que si pedíamos más, era más barato. ¿Quieres pedir conmigo? Y compartimos. Si funciona, empezamos a ver que podemos hacerlo en otras cosas. Ya en marketing, en distribución, ¿sabes? Hablabas tú del quién. ¿Qué perfiles dentro de la empresa deberían liderar este tipo de iniciativas? Dentro de la empresa, yo diría que es de la persona, El CEO. del CEO, la idea, obviamente no la ejecución. Sin embargo, como estamos hablando de un tema de legitimidad, de confianza, ¿sí? De reputación, eso es importante. Tiene que ser una persona, más que el rol, porque puede ser un manager cualquiera, más que el rol, una persona con ecuanimidad mental, ¿vale? Porque hay que dar y tomar, hay que ceder y hay que también tomar, no siempre ceder. Y hay personas que tienen más este perfil de quizá una persona más de cara a las relaciones públicas, una persona más diplomática, una persona también estratégica, pero... con más dotes de negociación, digámoslo así. Sí, esto es negociación porque hay que entender que van a haber fricciones, van a haber tensiones, van a haber desacuerdos y una persona de pronto radical, explosiva, no sirve muy bien de pronto para otros escenarios de la empresa, pero para esto se necesitan personas conciliadoras, personas que no les dé palo hablar, ¿sabes? Que no les da... ¿Qué herramientas o cómo se mide el éxito de una estrategia de competencia? Eso también tiene que ver mucho con la persona. Es decir, rápidamente, digamos, el éxito en una empresa se ve reflejado en ventas. Ventas. Pero yo diría que forjar una relación también es una variable de éxito. Construir una relación también es una variable de éxito. Más que un resultado cuantificable. Eso es intangible, pero es muy valioso. Si lo vemos desde el punto de vista del capital social, tener tus relaciones con tus competidores de manera excelente, tú no sabes el día de mañana qué vas a necesitar. Y no sé si estoy muy lejos. Creo que
no solo pude acceder a ciertos canales de venta, pude vender más, todo se mide en forma de mercado, de tamaño de mercado, etcétera. Pero yo diría también que tener relaciones, o sea, vínculos saludables, es también una forma de cuantificar el éxito, creo yo. ¿Cuáles son los principales riesgos a nivel operativo y estratégico de este tipo de relación? Diría que el riesgo más grande es romper la reciprocidad. Si tú la rompes, se acabó todo. Hasta una banda de ladrones necesita confianza. Exactamente. Si tú rompes la confianza en la que se te depositó, no la corresponde, se acaba absolutamente todo y en la vida. Entonces es el riesgo más grande. Por eso yo insisto, comenzar pequeño. El segundo es que es el ejemplo que te estaba poniendo al principio del cartel. ¿Ya? Y la otra cara es que tengamos una aptitud tan alta a la competencia que se nos quiebra la colaboración, ¿vale? Viene un poco también ligado a la reciprocidad, ¿no? Habíamos dicho que esto, pero tú hiciste lo otro. Eso, que se te desdibuje tu ventaja competitiva, etcétera. ¿Qué tipo de salvaguardas recomiendas establecer antes de formar una relación de competencia? Hay varias formas. Una la que te vengo insistiendo desde el inicio, que es comenzar temprano. Poco, con nada muy ambicioso, sino hagamos un intento y lo vamos construyendo. Y la otra, cuando no es una relación de diada, sino de múltiple, de varios actores, diría que echar mano de mecanismos de gobernanza comunitarios, por ejemplo, que se ven, las pymes y las startups pueden echar mano de eso, ¿no? Cómo funcionan los colectivos, cómo funcionan las comunidades, inclusive vecinales. Cataluña es muy fuerte en este sentido, y echar mano de esos mecanismos de hacer un pacto, ¿no? Escrito, de reuniones periódicas, de comprometer horas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Como no tengo dinero para poner, entonces cuantifico mi aporte en horas de trabajo, etcétera. Diría que podrían ser esas dos formas. Por lo que nos estás contando, entiendo que la comunicación juega en esta relación un papel vital. Hay que ser muy honestos. Además, la dirección la comunicación en ambas direcciones. Sí, hay que ser muy honestos y perderle el miedo a... bueno, yo sé que los emprendedores no tienen miedo de decir ¿y qué hay para mí? ¿Y qué gano yo? ¿No? Pero también perderle el miedo a eso. Eso no es malo. Es decir... Bueno, de hecho, todo el mundo forma una empresa para sacar un rendimiento económico. Exactamente. En el sentido de una empresa, si no, serías una ONG. Exactamente. Pero eso no quiere decir que no podemos ser también altruistas, que no podemos también compartir, cooperar, y que tu beneficio, que te vaya bien a ti, también es bueno para mí. Entonces, poner estos dos contrastes sobre la mesa y hablarlo supremamente claro. Yo voy a poner tantas horas de trabajo, voy a poner este material, voy a poner esto, ¿es equivalente a lo que tú vas a hacer? Sí, no, sí. Inclusive a veces no tiene que ser balanceado, también puede ser una empresa grande con una empresa muy pequeña, que tiene otras dinámicas, pero también puede funcionar, pero tenerlo transparente como el agua. Sería como un pacto de socios, pero en vez de los socios, entre dos empresas diferentes. Podría ser. Hay personas que no necesitan firmar un pacto de socios, pero podríamos firmar un pacto de socios, por ejemplo. ¿La digitalización facilita o complica la implementación de estrategias de Yo diría que facilita por la comunicación, es más rápido, ¿no? Que si lo hacemos, ¿no? Esta meeting pudo haber sido un mail, básicamente. Facilita muchísimo. Inclusive también se puede competir de esa forma. Hay software, hay
plataformas que quizá para un emprendedor o emprendedora son muy costosas de mantener y las podríamos compartir, tal y como compartimos la cuenta de Netflix. Igualmente podríamos hacerlo de esa forma. ¿Qué impacto puede tener esta nueva forma, ¿no?, de trabajar en la innovación empresarial? Lo que te decía al principio. Digamos que si vamos a innovar en qué, ¿no? Si vamos a pararnos en producto o servicio, la innovación de cara al cliente, del producto terminado, de la propuesta de valor de la empresa de cara al cliente, hay unas medidas a tomar, porque estamos hablando o de patentes, estamos hablando o de registros, de lo que estamos creando, y eso tiene unos mecanismos. Menos mal, esos mecanismos, viene una firma de abogados o gestora y nos puede colaborar con cómo nos repartimos el valor. Ya tras bambalinas, esa innovación también es muy válida y muy importante, ¿no? Está la digitalización de procesos y servicios, etcétera. Pero esta requiere más negociación, requiere que pensemos un poco más a qué le damos valor, ¿no? ¿Qué es suficiente? ¿Sí? Como cuando cuantificamos el producto, lo vemos en ventas, es más fácil dividir, ¿no? Pero si es conocimiento, por ejemplo, ahí es más... Quizá la parte de innovación será más complicada de ese tipo de relación. Sí. Porque repartir, por ejemplo, compartir la compra de un producto se ve una cosa clara y sencilla, sí. Pero quizá innovar, lo que dices tú, hay muchos valores que son intangibles que son difíciles de... Exactamente. Sin embargo, creo que yo siempre creo que de colaborar sale algo positivo. Y a veces se aprende, ¿cómo es que a veces se gana, a veces se aprende? Literal. O sea, si no funciona, porque puede suceder, igual aprendiste. Aprendiste que no se debe hacer, o aprendiste mejor así, no, la próxima vez mejoraré esto o lo otro. Y haberlo hecho te trae más experiencia. Si lo haces con buenas intenciones. Eso siempre hablamos desde las buenas intenciones. Siempre de las buenas intenciones. Siempre te va a traer un aprendizaje y un conocimiento. Quizá no se pueda repartir salomónicamente, pero si ya tú lo tienes y yo lo tengo, ya lo capturamos. ¿Crees que en el futuro será impensable crecer sin colaborar con la competencia? Sí, cada día más y más, creo yo, porque lo que te digo, venimos de un mundo, vamos hacia un mundo muy volátil, muy rápido, donde muchas cosas están cambiando, con una cantidad de información. El otro día una persona me decía que hoy en día leemos la cantidad de información que procesamos es como si leyéramos 150 diarios. Es absurdo. Si no tenemos buenas relaciones con nuestro ecosistema, ¿no? Con nuestros proveedores, pues, olvídate, pero con la misma competencia, peor. Y hoy en día la startup y el emprendimiento pequeño, la pyme, está tomando, como dices tú, es el 90% del tejido en Colombia es igual. Tú no sabes. Tú no sabes el día de mañana si esta empresa que era tu competidora, bueno, es tu proveedora, ¿no? O es tu cliente. Todo cambia, todo pivota tan rápido que es mejor entrenar esta capacidad. Catalina, ya para finalizar, ¿qué recomendarías a las empresas que aún ven en su competencia una amenaza directa? No, yo diría primero que salgamos de este paradigma de la guerra en los negocios. Esto no trae beneficio para nadie. Y el valor se va perdiendo. Al final, que lo piensen primero en que al final son parte de un gremio, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser mi competencia, pero si tú y yo vendemos hamburguesas, somos del gremio de las hamburguesas, ambas, ¿cierto? Sí. Y si sube la carne, te sube a ti y me sube a mí. Así está. Y si sube el pan, a ti y a mí, ¿verdad? Entonces, pensar un poco como gremio también
en que soy parte de un gremio, me ayuda a empezar a ver que la otra persona, la otra empresa también tiene los mismos problemas que yo. Y número 2, hay muchas oportunidades que nos estamos perdiendo solo por no hablar o por no tener esta conexión. Tener ese punto de contacto es importante inclusive para yo poder confeccionar mi ventaja competitiva bastante diferente a la tuya, para sobrevivir, para que cada uno tenga su nicho de mercado. ¿Sabes? Pues Catalina, muchísimas gracias por haber pasado por el programa para hablarnos de estas nuevas relaciones que empiezan a crearse entre competencia, que no tiene que serlo tanto. Muchísimas gracias, Catalina. Gracias. La impresión 3D ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta real con impacto en sectores tan tradicionales como la construcción. En un momento en que la eficiencia, la sostenibilidad y la personalización son clave, nuevas soluciones permiten fabricar estructuras complejas en menos tiempo, con menos residuos y mayor libertad creativa. Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy se materializa en elementos arquitectónicos únicos diseñados digitalmente y construidos capa a capa con hormigón. Y de todo esto hablaremos hoy con Roger Uceda. Él es el CEO y fundador de Additive. Roger, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme, es un placer. Cuéntanos un poco, para conoceros un poco más, cómo nace Additive y qué te llevó a apostar por la impresión 3D con hormigón. Additive es una spin-off del CIM-UPC y de la UPC, es decir, nace como consecuencia de un trabajo de investigación llevado a cabo desde las instituciones públicas, en este caso, que en diferentes proyectos de investigación nacionales y europeos, donde había tanto otras instituciones de investigación como empresas del sector de la construcción, se desarrolló una tecnología de impresión 3D. Entonces, esta spin-off nace con el propósito de transferir esta tecnología que se ha desarrollado en la Universidad Politécnica y en el CIM-UPC a la sociedad a través de una solución ya, digamos, industrial. Es algo que desde la universidad no se puede hacer y que en este caso hace falta constituir un vehículo que tenga una misión específica. ¿Qué os diferencia de otras empresas del sector de la construcción en 3D? Nosotros lo que tenemos es una tecnología propia que lo que te permite es controlar de forma muy precisa el proceso de fraguado del hormigón. Entonces, lo has dicho muy bien, ¿no? La impresión 3D funciona capa a capa y todos tenemos en mente cómo se comporta el hormigón, que tú lo tienes que poner y te tienes que esperar a lo mejor un día o incluso para que llegue a su tope de resistencia hay que esperar un poco más de un mes. Entonces, si tú quieres imprimir con un material como el hormigón, que tiene un proceso de fraguado retardado, o vas muy lento, o si quieres controlarlo muy bien, pues tienes que hacer magia, ¿no? Y esa magia es la que hacen en este caso los científicos en el campo de los materiales. Y básicamente nuestra tecnología lo que permite es aditivar muy cerca de donde está a punto de salir el mortero, en este caso, pues una serie de acelerantes que lo que hacen es pues, acelerar ese proceso de fraguado. Todos tenemos en mente quizá aquellos superhéroes, ¿no? que tiraban ahí el hielo y patinaban sobre ese hielo y lo iban construyendo. Pues un poco esa es la idea. Con estos aditivos se acelera el proceso de fraguado y si lo haces de forma controlada, pues puedes conseguir geometrías muy precisas, muy bonitas incluso, diría que aquí es importante la belleza porque no hay que olvidar que la arquitectura es un arte también. Y también esto nos permite reducir muchísimo el material. Si nosotros conseguimos hacer construcciones donde reducimos entre un 50 y un 70% el uso del mortero y esto es importante a nivel de sostenibilidad. No hay que olvidar que el cemento, que es una parte importante del mortero, del hormigón, representa el 8% de las emisiones a nivel global. Con lo cual, cualquier reducción que se pueda hacer de su consumo va a ir directamente a esta reducción de emisiones. Cuéntanos
para que nos hagamos un poco una idea, ¿cómo consiste exactamente la construcción 3D con este hormigón que nos decías, ¿no? Porque sí, es capa a capa, pero no, para que nos imaginemos cómo es la maquinaria, cómo se hace ese capa a capa en la construcción. ¿Cómo la analogía, para que todo el mundo lo entienda, es sí. que nosotros lo que tenemos es una manga pastelera. Donde tú puedes, con una manga pastelera, un artesano puede levantar, en este caso, pues el pastel. Pues tenemos que imaginarnos lo mismo. Lo único que en este caso nosotros lo que bombeamos es este mortero. Entonces, la etapa inicial también es muy similar a lo que sería una hormigonera, donde se mezcla el material, evidentemente con algunos aditivos para que fluya mejor, etcétera. Y esto se bombea con sistemas de bombeado que se usan también en la industria de la construcción. En este sentido no hay nada de singular. Y la magia ocurre pues en el cabezal de la impresora, donde es aquí donde se mezclan estos aditivos, donde hay una serie de sensores para controlar este proceso de fraguado. Y en este caso, este cabezal, en lugar de llevarlo a mano, como sería el pastelero, el artesano, pues está controlado con un sistema automatizado que va posicionando la impresora en diferentes capas y va haciendo estos movimientos. ¿Se puede decir que la impresión 3D permite una mayor libertad creativa para arquitectos e ingenieros? Sí, totalmente. Tenemos que pensar que a día de hoy las construcciones de hormigón se hacen con encofrados, que es una tecnología que tiene más de 100 años. Depende para quién, incluso muchísimo más. Y esta manera de construir, como al final estamos usando un material que es muy económico, una tonelada de hormigón puede costar 150 euros, lo cual realmente es económico. Entonces nunca se han preocupado por optimizar el uso de este material, con lo cual pues los encofrados o son fabricados de una manera con control numérico para según qué tipo de geometrías, o si no hay más que pasearse por los alrededores del Camp Nou, que se puede ver como todas estas estructuras de hormigón pues las están haciendo con maderas, haciendo una forma y luego ahí vierten el hormigón. Entonces la impresión 3D, el gran cambio es que fabricamos a partir del archivo digital. A día de hoy, estas construcciones que se hacen, el arquitecto ya las diseña desde el ordenador, pero luego le tiene que dar estos planos a alguien para que los interprete, más o menos, con lo cual lo que acaba saliendo, primero que hay muchas horas de alguien que tiene que tener un oficio, y esto se está perdiendo, y luego que nunca va a ser reproducible. Quiero decir, no vas a hacer dos construcciones y van a salir igual. La impresión 3D, en este sentido, pues parte de ese archivo digital. Incluso pues puedes dividir las piezas y ves que van a ser muy grandes. Vemos que se puede industrializar el proceso de construir, que de otra manera es distinta. Se puede hacer todo desde el mundo digital y en este sentido, pues si tienes que fabricar algo en la otra punta del mundo, no hace falta que lo diseñes, lo fabriques aquí y lo pongas en un barco y lo envíes, sino que puedes diseñarlo aquí, lo puedes enviar por correo electrónico, y si en la otra punta del mundo hay una impresora 3D, aquello que tú has diseñado aquí va a ser fabricado de forma local. ¿Vosotros cómo os definís? ¿Sois una constructora o una empresa tecnológica? A día de hoy nos definimos como una startup, y en este sentido todavía no llegamos a ser una empresa. Hay una definición de startup que a mí me gusta mucho, y es que una empresa es una organización que lo que hace es explotar un plan de negocio conocido, es decir, ya saben lo que hacen. Nosotros tenemos una tecnología, vemos que hay una serie de problemas que podemos resolver, la industria así nos lo está diciendo, pero todavía estamos buscando cuál va a ser nuestro modelo de negocio. Entonces, por un lado, podríamos pensar que quizá el modelo de negocio es vender las impresoras, o que es alquilarlas, o que es fabricar las piezas, o que es ser una ingeniería que lo que hace es ayudar a las empresas a adoptar esta tecnología. Esto lo estamos viendo en el argot de las startups, pues se dice que vas pivotando, que básicamente es como que todavía no lo ves claro, pues un día piensas una cosa y la otra piensas otra y vas hacia donde ves que sopla el viento, o si tienes un poco más de visión y de estrategia, que es lo que intentamos, pues intentas construir una propuesta de valor que quizás incluso para las empresas todavía no lo piensan. En este sentido, a mí también me gusta mucho la frase, ¿no?, de que si Henry Ford le hubiera preguntado a sus clientes qué es lo que querrían, y cuando ellos iban a caballo y en carro, hubieran dicho pues un caballo que corriera más. Sí. Y en cambio, pues al final su propuesta fue totalmente disruptiva. Y en este sentido, pues también estamos buscando quizá no hacer esta disrupción tan grande, pero ¿por qué no? Al final no es una tecnología que
digamos que complementa lo que hay, sino que es una tecnología que bien entendida puede sustituir a cómo se está fabricando hasta ahora. Puede ser la impresión o esa tecnología 3D con hormigón puede ser una respuesta real a los retos de sostenibilidad en el sector de la construcción. Sí, lo está siendo. Falta, también es un sector que tiene una inercia muy grande, que tienes que interactuar con muchos agentes, no solo que tienes que ir a la constructora y decirle, mira qué bonito la impresión 3D, que te da más flexibilidad, que no hace falta que inviertas en moldes, que la mano de obra que necesitas es más calificada y digamos que ahora es más fácil encontrar personas con estudios que personas que sean con oficio. No es lo mismo tener oficio que tener estudios. Y esto le resuelve un problema, pero luego ellos esto se lo tienen que vender a lo mejor a su cliente final, que puede ser un ayuntamiento, pues hay una serie de regulaciones. Entonces, no es una cosa que vaya a pasar de un día para otro, pero sí que estamos viendo en todos estos agentes un interés muy grande porque los diferentes casos de uso que estamos comenzando a desarrollar así lo demuestran a nivel de sostenibilidad, que hay menos uso del material, los materiales incluso que se están desarrollando son más sostenibles, los financieros están muy contentos porque no tienen que invertir en moldes, la gente de producción está más contenta porque puede organizarse un poco mejor y en este sentido nosotros nos estamos enfocando a aplicaciones, es decir, vamos a ir primero a lo que sabemos que es fácil hacer y que es fácil que nos dejen hacer, como puede ser el mobiliario urbano. Pero luego hay otras aplicaciones como puede ser ya pues hacer, no sé, paneles o fachadas, que cada una de estas aplicaciones pues tiene diferentes stakeholders, ¿no? Que se dice que al final es gente a quien tienes que convencer y en eso estamos. Entonces hay un plan a corto plazo y hay un plan a medio plazo de ir atacando diferentes aplicaciones. Entiendo que las administraciones públicas, me hablabas de, por ejemplo, ayuntamientos, están interesadas en todo este tipo de soluciones, sobre todo por la sostenibilidad, ¿no? de los resultados. Sí, sostenibilidad en todos los sentidos. Sí, Quiero decir, la sostenibilidad a veces pensamos que solo son las emisiones de CO2 y hay muchas cosas más allá de la sostenibilidad. Por ejemplo, el hecho de que las soluciones que nosotros construyamos sean accesibles a un público que quizás por el volumen de mercado que representan, a lo mejor nadie se ha preocupado porque un banco, por ejemplo, sea accesible para un invidente que va a ir con un bastón y depende de la geometría del banco. Esto hablando con personas es complicado. Entonces, bueno, con la impresión 3D esto lo podemos hacer y se pueden diseñar cosas muy a medida teniendo en cuenta pues las diferentes realidades de los usuarios. ¿Cuáles han sido las principales barreras que os habéis encontrado a la hora de implementar esta tecnología en el mercado? Mira, yo me pensaba que la barrera más grande iba a ser las empresas, la reticencia a adoptar esta tecnología. Y esto ha sido lo más fácil, pero era lo que me pensaba que me iba a costar más. Entonces hemos podido hablar con arquitectos, con empresas del sector de la construcción, con diferentes agentes, incluso políticos, y todos tienen un gran interés en testear y hacer por adoptar la tecnología. Entonces, lo que quizá me pensaba que me iba a costar más es lo que menos nos está costando. Y lo que sinceramente nos está costando más en este momento es todo lo que representa el ecosistema de startups. Digamos que tenemos 2 fondos de inversión que han apostado por nosotros, uno en Madrid que es Viable Capital y otro aquí en Barcelona, Suma Capital. Viable enfocado a startups, Suma muy enfocado a sostenibilidad. Es decir, su tesis de inversión encaja mucho con nuestra propuesta, pero fuera de estos 2 quizá había 3 o 4 más. Y luego el run que hay siempre cuando hemos hablado con ellos, que al final tienes que escuchar todo lo que te dicen, es que vuestra empresa es muy intensiva en capital, porque al final hacéis hardware y luego ves discursos de personas como Xavier Ferrás, por ejemplo, que yo lo conozco personalmente y he podido asistir a diferentes sesiones con él en ESADE. Y lo escuchas y ves que deberíamos apostar más a largo plazo. Quiero decir, un país fuerte es un país con industria y debería haber una apuesta coordinada por arriesgar, porque al final los fondos de Venture Capital tienen que arriesgar, es su misión. En este sentido, por empresas que a largo plazo pueden aportar mucho más valor. La sostenibilidad también es la generación de empleos y de empleos además directos e indirectos. Y en este sentido, levantar capital es lo más complicado.
Y levantar capital privado lo hemos conseguido, pero luego vas al capital público y ves que es súper competitivo y que los fondos que se destinan a nivel de Axio o de CDETI, que evidentemente pues agradecido porque toda ayuda es bienvenida, pero realmente son muy pocas. Nosotros obtuvimos la ayuda de Startup Capital de Axio, que son 100.000 euros, pero que son 100.000 euros desde hace 20 años, que son como 50.000 euros de cuando comenzaron. Y es poco si de verdad quieres ayudar a la empresa a desarrollarse, y se dan pocos, se dan 15 proyectos. Y Neotec, que el año pasado no lo conseguimos, ahora volveremos a pedir, también esto sí que son 300.000 euros, pero es lo mismo desde hace no sé cuántos años, y para que te lo den, pues o tienes que ir con mucha ayuda de alguien que es especialista en las palabras que hace falta poner allí, o realmente tiene que ser el proyecto para conseguirlo. Con lo cual hay muchos proyectos buenos que se quedan en el camino que también generarían lugares de trabajo y también tendrían un impacto positivo. Hoy en día la tecnología 3D está completamente operativa y preparada para la construcción de viviendas completas. No. Es decir, pero tampoco tenemos que empezar la casa por el tejado. Entonces, quizás hacer viviendas donde hay una responsabilidad de que ahí dentro hay personas habitando, o hacer un puente con un voladizo muy largo, que hay otras maneras probadas de que aquello funciona, a lo mejor no es la mejor manera por donde comenzar. Si analizas la cantidad porque al final nosotros lo que hacemos es optimizar el uso del hormigón. Entonces, si tú analizas a dónde va ese hormigón, no va ni un 15% a la construcción de vivienda, con lo cual no es necesario ir a ese mercado todavía. Nosotros, por eso lo que te comentaba, estamos intentando ir de una forma más escalonada, a lo mejor con piezas de poco glamour, como puede ser una maceta o un banco, pero realmente hay muchas, y puede haber muchísimas más, y se pueden hacer cosas además muy interesantes. Luego todo el tema de divisiones interiores, lo que sería sustituir el pladur, para que nos entendamos, donde de forma industrializada pues puedes incluso poner parte de lo que serían los suministros industriales, tuberías, cableado, y hacerlo en fábrica e instalar esto. Luego ir a fachadas, que ya tiene una responsabilidad más alta porque ya son elementos que están en altura. Entonces, ves que hay diferentes tipologías de productos que se pueden fabricar con impresión 3D y que tiene sentido, donde todavía la normativa no es tan exigente. Por ejemplo, para hacer muros de carga sí que hay una ISO de impresión 3D que te lo permite. Pero yo siempre digo que es trampa. Quiero decir, haces el exterior del muro y luego dentro le pones varillas y le pones el hormigón, con lo cual el muro, la función la está haciendo el material que tú estás virtiendo dentro, y estás usando la impresión 3D como una manera muy ágil de hacer un encofrado que luego se va a quedar allí. Entonces, de esta manera se pueden hacer según qué tipo de construcciones ya serias a día de hoy, pero bueno, nosotros creemos que es mejor comenzar por cosas sencillas, ir traccionando, ir viendo que el mercado vea que realmente soluciona este problema de la mano de obra, de la automatización, de la optimización de materiales, y a partir de aquí, a lo mejor de aquí 3, 4, 5 años, resulta que todo lo que hacemos son casitas preciosas, con formas orgánicas, pero todavía nos falta llegar hasta ahí. Además, ahora tenemos en mano la construcción de una casita. Será espectacular. No puedo decir mucho más porque todo esto al final lo vamos a intentar comunicar de una forma también para causar impacto, pero no será lo que se ve en los vídeos, digamos, de YouTube, de paredes verticales, es decir, no es una nave cuadrada. Será una cosa totalmente orgánica y que reflejará ese arte, esa capacidad de diseñar cosas singulares que tienen en este caso los arquitectos con los que estamos trabajando, con lo cual será algo totalmente distinto a lo que se ha visto hasta ahora. Bueno, esto hay que trabajarlo, hay que hacerlo, hay que explicarlo. Serían los early adopters, esta primera parte, porque digamos que nosotros nos queremos enfocar hacia ese tipo de producto en el campo de si vamos a hacer vivienda. Mi pregunta siguiente va un poco enfocada a lo que me comentabas ahora, ¿no? ¿Cómo te imaginas el sector de la construcción dentro de unos 10 años, gracias a tecnologías como la vuestra? Digitalizado en todo el sentido. Lo que comentaba, de la desconexión de los medios de producción a la información, es algo que es preocupante, porque tú no puedes mejorar algo que no mides.
y algo que se hace de forma totalmente artesanal y manual es muy difícil medirlo, optimizarlo. Entonces, si yo nací profesionalmente en el mundo de la automoción como ingeniero de procesos, en empresas como Delphi en Sant Cugat, que son vamos, una referencia a nivel de aplicación de Lean Manufacturing. Yo ahí estaba justo comenzando y aprendí muchísimo, y ahí veías multitud de procesos de componentes que se hacían de diferentes formas, con mecanizado, con rectificado, con tratamientos térmicos, que luego al final todo eso se ensamblaba en unas salas blancas porque eran bombas de inyección. La verdad es que era espectacular cómo eran capaces de sincronizar cada día pues 3, 4, 5 mil bombas de inyección de diferentes referencias con diferentes medios de producción. Y eso lo podían hacer porque toda la gestión de la producción estaba digitalizada, se hacía con máquinas de control numérico. Yo veo que la construcción, que digamos en este sentido va un poco de retraso tecnológico, tiene un camino fácil, porque no es más que decir, oye, cómo se ha trabajado en otras empresas que por temas de apretar costes y el caso de Delphi Sant Cugat les decían, o bajáis la bomba a tal precio o si no nos llevamos la producción a Rumanía, y así les iban amenazando en el grupo, y ellos iban optimizando, y cada vez que les decían, es que si no bajáis a este coste no tiene sentido esta planta en Sant Cugat, ellos optimizaban y lo conseguían, y al final si se cerró la planta fue porque el diésel se dejó de vender, no fue porque no conseguían optimizar. Y eso era por el uso intensivo de la información, de las herramientas Lean Manufacturing, y sobre todo que los medios de fabricación eran digitales. Entonces yo veo la producción en este sentido que ha hecho un gran paso con la implantación de los sistemas BIM, es decir, todo lo que se fabrica, todo está digitalizado, pero ahora falta que se fabrique usando estas herramientas digitales, y para eso hace falta el uso de herramientas de fabricación digital, y una de ellas es la impresión 3D, puede haber otras. Roger, estamos ya en tiempo, pero muy rápidamente para finalizar y centrándonos en Additiv, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Nosotros ahora mismo, digamos que el plan de negocio de aquí a final de año, si hacemos todo lo que tenemos más o menos comprometido, lo cumpliremos a lo mejor en noviembre. Entonces, está muy bien, pero tenemos que crecer y hay que tratar muy bien a los primeros proyectos que estamos haciendo, estas primeras relaciones con los clientes que tenemos, que son estos y no hay muchos más. Es decir, el sector de la construcción no es un sector que quedes mal con alguien y no pasa nada porque hay infinitos clientes. No, claro. Es un B2B donde la segunda B de tu cliente todo el mundo se conoce. Y son muy pocos clientes, pero son clientes con los que se puede hacer muchísimo y se puede crecer de forma internacional sin necesidad inmediata de ir a los clientes internacionales. Entonces, ahora mismo lo que queremos es trabajar muy bien y todos estos pilotos que tenemos comprometidos, hacerlos bien, y para eso tenemos que cuidar muy bien estos proyectos y estar muy encima. Entonces, a día de hoy no estamos preocupados, entre comillas, por conseguir captar más clientes, sino a estos proyectos que tenemos que salgan, que los podamos explicar y que podamos venir aquí de aquí 6 meses o un año con muchas de las cosas que estamos haciendo para poder explicar, porque realmente son diferentes proyectos, son muy singulares y los estamos haciendo con gente que son muy importante. Pues Roger, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para explicarnos un poquito más cómo funciona el mundo del 3D, la impresión digital en la construcción. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.